Cordial saludo, estudiantes. Vamos a hacer entonces la actividad del día de hoy, centrada en desarrollar un programa empleando funciones. Para ello, pues, vamos a tener el siguiente ejemplo. Para cierta universidad se desea generar un aplicativo para mostrar el listado de los nombres de los estudiantes junto con las notas de cada actividad mostrada. Para lo anterior se tienen en cuenta los siguientes parámetros: el número de estudiantes de 5 por grupo, la nota de quiz del presaber equivale al 20% de la nota general, 3 cortes evaluativos, el primero de 10, el segundo de 20, el tercero de 30 de la nota general, y el componente práctico equivale al 20%. El aplicativo no debe mostrar el listado de los nombres, notas parciales, nota definitiva junto con un mensaje de aprobado o no aprobado. Se sabe que para aprobar el curso la nota definitiva debe ser superior a 3.2. Este ejercicio ya se desarrolló en una actividad anterior donde analizábamos cada una de las opciones que podríamos implementar en las variables de tipo char, de tipo float y de tipo entero. Entonces este ejercicio ya es muy parecido al que hemos desarrollado anteriormente, sino que ahora pues vamos a desarrollarle funciones. Entonces ya está ahí la explicación. Recordamos, entonces los invito a ver el video anterior para explicar la forma como se plantearon esas variables y la manera de implementarlas. Entonces, ya con esto en mente y cómo vamos a hacer el desarrollo de cada una de esas variables, sus cálculos, vamos a proceder a desarrollar el problema, ¿no? Entonces aquí ya están las variables que voy a implementar y la forma en que las voy a desarrollar. Entonces venimos acá, ya tenía este encabezado prediseñado como siempre. Entonces vamos acá a empezar a hacer nuestro programa. Entonces int main, ¿sí? Vamos acá a empezar a desarrollarlo. Entonces lo primero que voy a hacer es a determinar las variables. Entonces ya sé que las variables char son nombre, sabemos que es de 5 y de 100, ya eso lo habíamos visto en la anterioridad porque la declaramos de esa manera, y también una que se llamaba mensaje, que era de 5 y que también iba de 100. Mucho cuidado con los paréntesis y los punticomas para evitar inconvenientes. Luego declarábamos pretarea, ¿sí? Cada una de las variables, 5. Entonces voy a copiar, pegar. Entonces era pretarea, sí, corte 1, corte 1, corte 2, corte 3, componente y definitiva. Eran las variables que yo empleaba, ¿cierto? Listo, acá va un punto y coma, el float y obviamente la entera x para los ciclos repetitivos. Bien, listo. Entonces ya tengo ahí declarado. Voy a guardar acá el archivo. Le voy a poner notas función como para darle un nombre. Recuerden guardar después cada paso, compilar para ver si no hay errores. No, efectivamente no hay errores y obviamente pues hemos declarado las variables. Bien, entonces en primera instancia pues se tiene que desarrollar el ingreso de datos. Para ello voy a emplear entonces las funciones, ¿sí? Voy a empezar a trabajar las funciones. Entonces la primera función que voy a empezar a trabajar
va a ser el ingreso de los nombres, ¿no? Recuerden que nosotros en el ejercicio anterior habíamos declarado gets con gets para incluir y armar ese vector con los nombres y apellidos y con todos los caracteres que nosotros vamos a emplear. Entonces voy a tratar en lo posible de todo lo que sea repetitivo volverlo función, ¿sí? Entonces aquí viene, en esta parte va a venir el ingreso de los datos, que lo voy a hacer como una función. Entonces ya sé que en primera instancia voy a escribir los nombres de los estudiantes. Entonces voy a inventarme una función por aquí afuera, ¿sí? Voy a inventarme una función y esa función la voy a utilizar para ingresar los datos alfanuméricos, ¿sí? Entonces la nombro, ¿sí? Voy a nombrarla ingreso nombre por una variable, ¿sí? Ponerle un nombre a una función, y ya sé que voy a manejar un dato carácter que va a tener las mismas dimensiones de el vector de nombre. Si nombre aquí lo voy a emplear de 5 a 100, entonces recordemos que las funciones necesitan una o varias variables, y dependiendo de lo que yo quiera hacer con ellas tiene que tener las mismas dimensiones o los mismos parámetros o las mismas instrucciones de las variables que yo voy a utilizar dentro del programa principal. Pero recordar que no debo nombrarlas con los mismos nombres. ¿Por qué? Porque entonces tiende a confundirse tanto el programador como el contador de programa. Entonces para eso implemento variables. Entonces en este caso voy a hacer la función de ingreso nombre, que voy a trabajar única y exclusivamente caracteres para llenar el nombre, ¿sí? Llenar la columna de nombres. Entonces hacer ese repetitivo con nombres. Listo. Entonces recuerden que una función se declara, luego se colocan las llaves y empiezan ustedes a desarrollarla. Entonces si ustedes recuerdan el ejercicio anterior, lo hacíamos a través de ciclos repetitivos de 1 hasta 5 para hacer los procesos de llenado. Entonces aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo. Entonces declaro, yo puedo utilizar esta variable x o cualquier otra variable, es así, independientemente las funciones utilizan sus propias variables, ¿sí? Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, trabajarlo así. Luego vendría el ciclo repetitivo. Entonces for de x igual a 1, x menor que 5, ¿sí? X menor que 5, menor o igual, ¿sí? Estoy recordando el ejercicio anterior para hacer el proceso de llenado. Entonces ahí tengo esto, se me olvidaba el paréntesis. Bien, entonces ya declaré que voy a hacer de 1 hasta 5 para ingresar el nombre de los estudiantes. Entonces acá puedo colocar así printf, entonces comillas, un mensaje, puede ser ingrese el nombre del estudiante, número, porcentaje de 2 puntos, y coma x, como por darle una orientación. Ahí nos vamos a dar cuenta que va a decir, bueno, ingrese el nombre del estudiante número 1, luego número 2, número 3, número 4, número 5, un mensaje de guía para el usuario, ¿sí? Ya nosotros pues tenemos que echar mano de todo lo que sabemos de programación, y luego aquí vendría entonces la función que les decía, gets, y vamos a meterlo en dato x, ¿sí? La estructura es muy parecida a lo que
vimos el ejercicio anterior. Si no recuerda, pues le invito de nuevo a revisar el video donde analizábamos por qué utilizábamos ese ciclo for. Entonces ya la función la tengo estructurada, ¿sí? La función la tengo estructurada. Voy a hacer este ciclo repetitivo para empezar a trabajar los ingresos de nombres. Listo, ya tengo la función armada. Como utilicé void, no necesito un resultado principal, ¿sí? Entonces vengo acá al programa principal después de este entero x. Entonces voy a ingresar los datos, ¿cierto? Voy a ingresar los datos. Entonces voy a proceder a llamar la función, ¿sí? Entonces ya sé que de primera instancia voy a digitar los nombres. Entonces voy a colocar un mensaje perdón, voy a colocar un mensaje de guía para que el programador, perdón, para que el usuario se oriente. Entonces digamos acá yo le pongo un mensaje que dice digite o ingrese, no ingrese, ya está. Entonces digite el nombre de los estudiantes, ¿sí? Listo, no quiero nada más. Perdón, no quiero nada más. Entonces un mensaje ahí para orientar al... Y acá entonces yo sé que voy a trabajar el primer arreglo, que es carácter. Entonces yo digo aquí, bueno, ¿quién me llene los caracteres de los nombres? Nombres. ¿Quién va a hacer el proceso? El proceso se llama ingreso nombre. Entonces yo coloco acá ingreso nombre, tal cual llamé la función, abro paréntesis, y que los datos que traiga de esa función los coloque en el vector nombre, ¿sí? Listo. Vamos entonces a probar, ¿sí? Entonces guardamos acá. Recuerden ir haciendo depuraciones. Vamos bien. Entonces ingreso nombre. Vamos a mirar. Voy a colocar acá ¿para qué estoy colocando esto? Para mostrar el vector nombre, ¿sí? Ya dejarlo acá. Bueno, entonces guardamos acá y vamos a hacer la depuración. Está bien, entonces vamos a correr el programa. Entonces dice ingresa el nombre del estudiante número 1. Entonces Pedro, Carlos, Felipe, Andrea y Ana. Listo, entonces ¿qué pasó? Ya creé los vectores. Bueno, no se imprimió. Bueno, lo que quería mostrarles es que ya tengo el proceso de ingreso de nombres listo. Ya tengo el vector formado por los nombres. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando viene acá voy a borrar esto. Cuando viene acá el programa, ¿cierto? Y dice ingreso nombre, o sea, aquí vendría este ciclo repetitivo, ¿sí? Para ingresar el nombre. Él va a la función ingreso nombre, hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Recuerden que esa es la filosofía de una función. Hacen lo que tiene que hacer y cuando termina la información vuelve aquí al programa principal. Entonces ya con este solo proceso de ingreso nombre ya sabe él que cada vez que venga aquí a ejecutar el programa, el primer proceso repetitivo es ingresar los nombres. Y así voy a implementar las funciones para los siguientes datos. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar una función para ingresar ahora sí los datos numéricos. Ya ingresé los datos de los nombres. Entonces vuelve y juega. Aquí vendría el ingreso de los datos. Entonces otra función, voy a llamarla, a ver qué se me ocurre, ingreso. Meterle aquí ingreso
números. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a trabajar? Pues recuerden que ahora vienen los float, que son de 5 posiciones. Entonces acá float dato, puedo reciclar esa variable y ya sé que son de 5 porque son 5 estudiantes. Listo, entonces ya tengo nombrada la función y lo mismo, ¿no? Entonces es con un ciclo for. Pues aprovechemos el desorden, copiamos, copiamos todo de una vez también acá para agilizar un poco. Entonces tengo acá los enteros, entonces vendría yo a cambiar solo eso. Entonces ingrese, ¿cómo sería el mensaje ahí? El dato del estudiante número tal, y ya sé entonces acá que en vez de gets, ¿sí? Porque gets es para caracteres, voy a colocar nuestro amigo scanf. Ya sabemos que lo que va a ingresar es un flotante, ¿sí? Es un flotante, y esa información la vamos a poner en dato. ¿Sí? Ya tenemos y listo. Entonces ya tengo la función de ingreso números. Entonces vengo acá, ingreso nombre. Ahora voy a hacer lo mismo con cada una de las letras. Entonces voy a ingresar 5 datos numéricos que van a ser 5, sí, pretarea, corte 1, corte 2, corte 3, componente, porque definitiva no. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Llego acá y digo ingreso nombre, no, ingreso números. Ingreso números y ya sé que el primer dato va a ser de pretarea. Este sí era el que debía haber copiado y pegado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digite el nombre del estudiante, no, entonces digite la nota. Vamos a cambiar aquí el mensaje. Digite la nota de la pretarea. ¿Sí? Entonces los mensajes, este sí lo voy a necesitar. Entonces pretarea, corte 1, corte 2, corte 3 y componente. Bien, entonces como vamos acá un poco, entonces digite la nota de la pretarea, digite la nota del corte 1. Corte 1. Entonces acá corte 1. Digite la nota del corte 2. Del corte 2. Entonces aquí sería corte 2. Digite la nota del corte 3. Muy bien. Y aquí la nota del componente. Del componente práctico. Entonces acá sería componente. Listo. Entonces guardamos, depuramos y vamos a ver cómo llevamos el proceso, ¿no? Entonces, bueno,
entonces ya sabemos que son letras, entonces voy a, por darle agilidad, entonces mire, nota de la primera tarea, entonces digamos, voy a probar números del 1 al 5 para mirar si está funcionando correctamente. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, la apretaré, ahora el corte 1. Sí, fíjense el mensaje como está guiando, ya estamos ingresando la nota del corte 2 del estudiante número 1, entonces 1, 2, ahí parece que está funcionando bien, del corte 3, del corte 4, del corte 5, bueno, listo, bueno, sí está llenando ahí el proceso, lo que pasa es que lo corté, aquí algo pasó. Componente. Bien, bueno. Listo, ya tengo la información guardada. Ahora voy a procesarla. Eso sí ya hará parte del programa principal. Entonces, ya lo que nos falta es hacer el cálculo de la definitiva. Bueno, entonces como ya tengo acá, entonces voy a empezar a trabajar mi ciclo for desde x igual a 1, 2 puntos, x menor o igual a 5, 2 puntos, no, punto y coma, perdón, estoy confundiendo el lenguaje, x más. Entonces acá tenemos lo siguiente. Entonces, definitiva, ¿a qué va a ser igual? Entonces, definitiva, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a apretarea, la apretarea por 0.2, ¿sí? Así era que la teníamos, más, entonces corte 1, corte 2, corte 3 y componente. Entonces acá corte 1, el corte 1 lo teníamos, el corte 1 era del 10%, así, 10%, entonces aquí era punto 1 más corte 2 por el 20 más corte 3 por el 30 más el componente, que era el 20%. Entonces apretaré el 20, U10, 20, 30, 20, definitiva. Listo. Entonces ya tenemos ahí el cálculo de la definitiva. Y recuerden que si la definitiva era menor que 3.2, pues si la definitiva era menor que 3.2, ¿sí? Entonces colocábamos acá y le agregábamos el mensaje de no aprobado. Entonces el comando start copy
strcpy, ¿sí? Vamos a agregarle entonces mensaje X, ¿sí? Y lo que le vamos a agregar es no aprobado. Ok, listo, ya tenemos que si la pierde sale el mensaje que no ha aprobado, y si no, acá, y si no, pues el mensaje que va a salir va a ser aprobado, ¿sí? Va a ser aprobado. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos el programa listo, ya sabemos que hace los cálculos y ahora vamos a mostrar los resultados, ¿sí? Entonces ya sabemos que aquí está el cálculo principal y ahora viene la manera de mostrar resultado. Entonces para ello voy a implementar otra función, ¿sí? Voy a montar otra función que me integre todos los datos de una vez. Entonces para que eso ocurra yo necesito una función que yo pueda llamar todos los nombres. Entonces a ver qué me invento por acá, porque voy a ya armar la función como tal, una función para nombrar. Entonces voy a llamar la lista, ¿sí? La lista para que me muestre toda la información o consolidado. Bueno, el nombre es lo de menos. ¿Qué va a ser lista? Entonces lista va a manejar, entonces va a manejar un carácter, ¿sí? Dato 1, 5, 100. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera columna que voy a manejar va a ser en los nombres. Entonces el nombre es tipo carácter, va de dato 1 de 5 hasta 100, ¿sí? Listo. ¿Qué más va a manejar esa función? Pues va a manejar dato 2, ¿cierto? También de 5 posiciones. Listo. Dato 2. Entonces, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6, dato 7. ¿Qué pasa? Entonces, dato 1, listo. Dato 2 va a ser pretarea. Dato 3 va a ser corte 1. Dato 4, el siguiente corte. Dato 5, corte 3. Entonces, char va a ser nombres. Dato 2, pretarea. Dato 3, corte 1. Dato 4, corte 2. Dato 5, corte 3. Dato 6 va a manejar la definitiva, ¿sí? Y esta es char. Entonces esta es de este tipo, porque va a ser la del mensaje, ¿no? Va a ser la del mensaje. Entonces va a ser la del mensaje. Entonces con char estábamos ya diciendo que dato 6, entonces dato 7 va a ser para mensaje. Listo. Y acá entonces empiezo a hacer la función. Entonces necesito
una variable entera que se llama x. Voy a trabajar desde x igual a 1, x menor o igual a 5, x más más. Bien, entonces vamos a imprimir, vamos a mostrar los datos en pantalla. Entonces vendría print f. Entonces vienen acá, coloco nombre, voy a darle ahí una, ya sé que viene un carácter, ¿sí? Y aquí pues va a corresponder a dato 1x, ¿sí? Dato 1x. Entonces ese corresponde a nombre. Ok, copio, porque ahora vendría pretarea, corte 1, corte 2, corte 3, el componente, la definitiva y el mensaje, el nombre. Entonces acá pretarea, pero pretarea no es string sino f, y sería el dato 2. Sería el dato 2. Ahora aquí sería corte 1 es flotante y le corresponde el dato 3. Corte 2 es un float y le corresponde el dato 4. Corte 3 es un punto flotante y le corresponde el dato 5. Aquí viene componente, que también es un dato float y le corresponde el dato 6. Vendría la definitiva, que sería f, le corresponde el dato 7, y resultado, para decir si aprobó o no aprobó, ese sí es string y le correspondería el dato 8, ¿sí? Ya revisemos, dato 1, 2, 3, déjame acomodo esto acá un poco, que me quede como todo alineado. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este sería 8, ¿sí? La verdad, este es 8. Y me faltaría entonces arreglar el dato 7. Vea, todo tiene que coincidir, todo tiene que estar en orden, si no después la función pues sencillamente no va a funcionar. Entonces dato 7, listo. Vamos a guardar información y a depurarla por si encuentra algún error. Aquí encontró un error. Aquí el punto y coma. Siempre se me cruza la información con otro lenguaje. Acá. Bueno, parecer todo está en orden.
Listo. Entonces esta función es la que me va a armar ya el consolidado de resultados. Entonces ya sé que va después acá de este cálculo que hace, ¿cierto? Entonces voy a colocar un mensaje muy parecido a este. Entonces venga para acá, copiar, pegar y le digo, bueno, printf, voy a meterle aquí un mensaje algo que me muestre ahí que me difiera de lo demás. Resultados. Listo. Entonces vendría lo que son los resultados y acá como lo nombré lista, ¿cierto? Acá como la nombré lista, entonces digo acá lista, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a mostrar? Pues muéstreme todo. Entonces, mire, este mensaje en este programa es interesante porque me dice, listo, como yo llamé lista, necesito un dato carácter, un dato float 2, 3, sí, me muestra toda la información que necesita la variable, la función para trabajar. Entonces, mire, ahí me están mostrando, ¿sí? Todo lo que necesita. Entonces, necesita 8 datos. ¿Cuáles datos son? Pues nombre, pretarea, corte 1, corte 2, corte 3. Ya voy en el rojo, me falta ese dato. Entonces componente definitiva y mensaje. Entonces, ya con ese dato, mire, ya tengo ahí las variables, cada una ya tiene cada una su posición. Si en el numeral rojo, por ejemplo, componente es dato 6, componente dato 6. Sí, mire, componente dato 6. Entonces todo debe coincidir, si no pues vamos a tener errores con las funciones. Listo, entonces ya lista, perfecto, y ya terminé el programa. Salió estructurado, vea. Entonces viene lo importante, vamos a guardarlo. Todo está en regla, ¿sí? Todo está en regla, vamos a correr el programa. Entonces dice ingrese el nombre del estudiante 1. Esos son los nombres de los 5 estudiantes. Voy a ingresar las notas, entonces sería por ejemplo 2.5, 2.6, 3, 4, 4.7. Voy a empezar a ingresar ahí nota, entonces de acuerdo a la lista que tiene el profesor. Vamos a suponer que este muchacho pues le está yendo mal, este se recuperó. Voy a colocar aquí notas. Oh, ¿qué pasó? Bien. Ah, bien. Miremos a ver qué fue lo que pasó acá. Vamos entonces a volver a correr el programa. Lo depuramos, ¿sí? Está todo perfecto. Vamos a empezar acá. Entonces ingresa el nombre del estudiante número 1. Bueno. Listo los nombres de los 5 estudiantes. Vamos a empezar a ingresar las notas. Entonces, bueno, voy a empezar aquí a digitar con cuidado notas aleatorias. Ya sabemos que efectivamente está haciendo los cálculos. Voy aquí a introducir toda la información de manera aleatoria para que ustedes pues vean cómo funciona. Voy en el corte 2. Corte 3.
estudiante 5, entonces 3.2, componente práctico. Entonces digamos que les fue a todos relativamente bien y listo. Entonces voy a maximizar acá un poco. Vemos que está el ingreso de los estudiantes, el orden de cada una de las notas. Ya acá nos muestra los resultados. Vea, bueno, y aquí sería un poco arreglarle la manera de cómo nos muestra los resultados de una manera tal. Aquí están las notas de Pedro, no aprobó, le dio 2.61. De Juan, 2.97 no aprobó, de 3.5 aprobado. Vean, para Felipe, en el caso de Felipe. Ana, aprobado y aprobado. Ahí está el programa funcionando correctamente, ¿no? Entonces vemos que tanto para el programa general, que es este main, como las funciones ya están completamente definidas, ¿no? En este ejemplo pues se evidenció que el ejercicio de implementar funciones en lo más repetitivo ayuda bastante a la agilidad del programa, ¿no? Entonces habrá unos a favor, otros en contra de las funciones. Las funciones nos sirven para maximizar el poder de cómputo, para minimizar los tiempos del contador de programa. Bueno, en fin, ¿no? Habrá unos que sí les gustan, otros que no les gustan. La ventaja de las funciones es que minimizan el trabajo bastante. Bueno, como hemos visto, ya el programa funciona correctamente. Ya está arrancando acá todos los resultados. Los podemos comprobar acá por calculadora. Ya ustedes, pues vuelvo y lo digo, son unos expertos acomodando aquí en tablas toda la cosa. Y así hemos logrado que el programa trabaje con las funciones. Espero que pues hayamos entendido cómo es el trabajo con funciones. Entonces lo que uno normalmente hace es volver al programa que uno quiere hacer las funciones, mirar qué tipo de función es el que uno le va a implementar y luego empezar a anidarla. Cuando aniden la función al programa, es recomendable que tengan en cuenta el número de variables, ¿no? ¿Se acuerdan acá al final cuando aquí lista me mostraba cada una? Mire, me muestra cuáles deben ser los datos que deben ingresar y la característica de los datos. Eso es lo que es importante en las funciones. Hay unas funciones donde retornan un número, como lo vimos en la clase, en la web anterior. En la clase anterior lo vimos que habían unos valores, unas funciones que retornaban un valor. Entonces esas normalmente se colocan aquí al final, return y el valor que usted necesite, por si necesita hacer un cálculo, ¿no? Ya aquí las variaciones del ejercicio pueden cambiar bastante. Entonces, ya teniendo consolidado el programa como tal, pues lo que queda es desarrollar el informe, que básicamente es volver a llenar las tablas de acá, ¿no? Ya lo único que aquí cambiaría sería los procesos a desarrollar, cambiándole lo que son las funciones, ¿no? Cambiándole aquí ya las funciones, ya sería pues quitar este programa de acá, sería quitarlo, ¿sí? Y acá en las explicaciones de los procesos a desarrollar, pues vendrían, ¿sí? El programa como tal y las variables de entrada y salida, que prácticamente son las mismas. Simplemente llegar acá, copiar, pegar acá en el Word el problema. Bueno, ahí pega el Word y en la ejecución del programa, entonces empezar aquí a mostrar los resultados. Obviamente estos resultados, pues las explicaciones no son las del ejercicio anterior, porque necesitamos es evidenciar las funciones. Entonces en este cuadro de acá es donde ustedes deben explicar el funcionamiento de las funciones que implementaron, ¿no? Aquí en los pasos, porque aquí en la programación pues uno se evidencia, uno lo que quiere ver es, voy a pasarme acá al programa que es mejor, uno lo que evidencia es que las funciones estén debidamente diligenciadas y que sean parte fundamental del problema, ¿no? Porque muchos programadores ponen aquí las funciones pero nunca las llaman. Uno lo que tiene es que uno revisar, yo revisaré en este caso
El problema como tal sí tiene las funciones y están llamándose correctamente, ¿no? No es presentar el problema anterior, es presentar la solución, pero implementando funciones. Ya ustedes tienen esa etapa ganada porque es prácticamente el mismo ejercicio que hicieron para la vez pasada, sino simple y llanamente lo que tienen que hacer es trabajar funciones. Y con esto pues ya el programa funcionando, les queda entonces llenar este informe, subirlo a la plataforma. Obviamente aquí faltan la introducción, los objetivos, las conclusiones, bueno, en fin, el formato individual debidamente diligenciado. Ese es el ejercicio que les traía para el día de hoy. Espero que haya sido de su entero agrado, que ojalá hayan entendido cómo es el tratamiento de funciones. Insisto una vez más, un problema tiene infinidad de soluciones. Esta es una solución. Usted puede pensar en otra solución. Otro programador puede pensar en otra, y eso es lo que enriquece esa parte de ingeniería. Muchísimas gracias por atender este video. Gracias por haberlo visto. Y estaremos en contacto para hacer las retroalimentaciones respectivas de su trabajo. Que tengan un excelente día.